Bueno, voy a tratar de resumir que es una historia larga, ¿verdad? Mi infancia fue una infancia de vivir en los lugares más pobres de la ciudad de Guatemala. Mi padre era albañil, mi mamá hacía oficios domésticos. Recuerdo años ya de adulto haber encontrado una partida de nacimiento, una fe de edad, un ID de mi mamá donde ella ponía profesión, oficios domésticos. Literalmente así se describía ella. Mi papá era albañil, constructor, ¿verdad? Y vivíamos de una manera en una colonia o en un lugar muy pobre de Guatemala. Pero cuando pasa algo terrible en mi familia, y es que mi papá fue asesinado, él muere, y tenemos que salir con mi familia de ese lugar, de esa colonia, a un asentamiento. Les digo que es un asentamiento, es un lugar, un terreno baldío que mucha gente llega y toma, ¿verdad? Y Se se posiciona. instala ahí y se instala en este lugar. Entonces, esto pasó con mi mamá. Mamá le dijeron, ella ya no podía sola con cuatro hijos, yo soy el mayor de cuatro hermanos. Entonces ella decide irse a vivir a uno de estos lugares que en ese momento estaba pasando mucho en la ciudad de Guatemala, pero en la ciudad de Guatemala no habían más planicies, sino habían barrancos, los que estaban vacíos, o que eran lugares baldíos. Entonces, en un barranco de la zona 6 en la ciudad de Guatemala, mi mamá encuentra un terreno eh, que un grupo de personas habían ido a tomar, y ahí, en ese terreno, construye una casa de lámina, y durante meses nosotros vivimos en esta casa de lámina, piso de tierra, este, y que no teníamos luz, agua potable, energía eléctrica, porque era un lugar que no tenía todas estas necesidades, no cubría estas necesidades. Entonces, al vivir ahí, realmente pasamos de ser pobres a pobreza extrema, a veces no teníamos para comer. Fue una situación muy difícil que duró muchos años hasta que empecé a trabajar, a ayudar a mi mamá. Las cosas poco a poco fuimos construyendo, fuimos cambiando algunas de estas situaciones, pero durante muchos años vivimos en esta situación complicada. Pero mi primer trabajo fue como periodista vendiendo un diario que en ese momento era famoso en la ciudad de Guatemala, y trabajando, mi primer trabajo fue como vendedor de periódicos, perdón, vendiendo periódicos, y ahí fue donde yo tuve el sueño de ser periodista, vendiendo periódicos. Entonces ese sueño, yo siempre digo que soñar es la mayor de nuestras facultades, que soñar es un motor que te empuja, y que soñar es crear en un espacio mental lo que después queremos que sea realidad. Y yo en ese momento, no sé cómo, tenía 12 años, yo ando contando la historia así, jalando No de todos lados, importa, está pero fantástica. a los Oye, 12, tenía 12 años cuando esto pasó de trabajar, y cuando vivíamos en este asentamiento y cuando mi papá muere. Entonces, este trabajo lo hice por varios años, pero haciendo este trabajo yo un día dije, yo no voy a ser toda mi vida un vendedor de periódicos, yo voy a ser un periodista. ¿Verdad? ¿Por qué me inspiré en ser periodista? Porque el que me contrató me dijo esto, y cómo uno le puede cambiar la vida a una persona con algo tan sencillo, con unas palabras tan en el momento correcto. Y esa persona me dijo, Alexis, el dueño, tu jefe es el dueño de este periódico, tienes que leerlo todos los días, no puedes faltarle a leerlo. Y él escribía una columna todos los días, y él hablaba acerca de soñar, de alcanzar las metas, de prosperar, de que la pobreza, uno podía nacer pobre, pero dependía de uno morir pobre. O sea, hablaba de todos estos conceptos que en su momento me impactaron y me llenaron mucho, y llenaron, para mí fueron cosas que me cambiaron la vida, porque yo en ese momento dije, yo no voy a ser un vendedor de periódicos toda mi vida, yo voy a ser como este señor, yo voy a ser un periodista como él. Entonces, contestando a la siguiente parte de tu pregunta, así fue como inicié, así fue como me empoderé a ser periodista. Luego fui a estudiar, estudié en una universidad estatal, fui el primero en mi familia de graduarse del diversificado y de ir a una universidad. qué Este, padre. Voy a una universidad, salgo de la escuela de periodismo y me convierto en periodista, ¿verdad? Pero sin trabajo, voy a tocar puertas, pero voy primero a tocarle a una persona que él me conocía,